¿Te interesa conocer más sobre personas profesionistas, artesanas, artistas, personas diversas? Entonces, este espacio es para ti. Estás viendo Pregúntale a... Muy buen día a todas, a todos, a todes. Mi nombre es Alicia Saldívar, soy psicóloga social, licenciatura en psicología en la Universidad Autónoma Metropolitana, maestría y doctorado en psicología social en la Universidad Nacional Autónoma de México, y hace 30 años que me dedico a la docencia y a la investigación en psicología social. Esa es mi área de conocimiento y principalmente mis intereses están enfocados en estudiar y entender la manera como las personas toman decisiones respecto de su salud física y mental, especialmente las mujeres. ¿Qué hace una psicóloga social? Esa es una muy bonita pregunta. La psicología social es una disciplina muy vasta, muy variada y sobre todo muy versátil, en mi opinión. No cambiaría yo de disciplina o de profesión, porque esta nos permite incidir en distintos ámbitos de la vida individual y social, principalmente en los grupos. La psicología social se distingue de la psicología en el hecho de que no ve a las personas en lo individual, sino que justamente las considera en su contexto social. Me explico un poquito. La psicología, así sin apellidos, es como la rama de todas las variantes que tiene la psicología. Y esta disciplina durante muchos años se ha considerado como esta que entiende a la mente y que entiende la manera como las personas nos comportamos en lo individual. Pero la psicología social tiene un enfoque precisamente más grupal, más colectivo, que nos permite entender cómo somos las personas a partir de este entorno social y cultural en el que vivimos, que moldea la manera como pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos. De modo que esta disciplina tiene aplicación en distintos ámbitos. Por ejemplo, tenemos psicología social de la salud, que es la que a mí me gusta más, que tiene que ver con tratar de entender todos estos condicionantes sociales, pero también biológicos y culturales, que afectan la manera como desarrollamos ciertos comportamientos que pueden ser saludables o que pueden ser completamente nocivos para nuestra salud. Pero tenemos psicología social del deporte, psicología social política, psicología social del trabajo, y en todas estas variantes, la psicología social, insisto, procura ver a las personas no en lo individual, no solamente como organismos biológicos o justo individuales, sino en este contexto en el que las personas tendemos a influirnos unas a las otras, y eso hace que nuestro comportamiento se desarrolle de cierta manera. ¿En dónde puede uno trabajar? Bueno, a mí me gusta mucho cuando yo me dedico a la docencia y a la investigación hace 30 años, ¿no? A mí me gusta mucho cuando trabajo con grupos de estudiantes, hacerles ver que justo esta versatilidad que tiene la psicología social nos permite insertarnos en muchísimos ámbitos. He mencionado que el mundo laboral, por ejemplo, es uno que es muy propicio para el desarrollo de la psicología social, porque, por ejemplo, hay mucho trabajo en relación con cultura laboral, con clima laboral, con desempeño, productividad, etcétera. Pero también tenemos mucha oportunidad, por ejemplo, en psicología social comunitaria, y eso nos da posibilidad de entrar en muchos ambientes
por ejemplo, para desarrollo de proyectos comunitarios, para proyectos autogestivos de distinto tipo, para resolver problemas que se presentan en distintos espacios. También podemos trabajar en el ámbito político, por ejemplo. Hace muchos años había un psicólogo social muy importante acompañando los procesos de pacificación en Chiapas, cuando el ejército zapatista estaba como en un momento de mucha beligerancia contra el gobierno de México. Teníamos un psicólogo social participando en ese proceso. En el deporte, por ejemplo, para ayudarle a las personas a entender los procesos que nos permiten desarrollar hábitos saludables. En la educación, las psicólogas y los psicólogos sociales somos muy importantes en el ámbito educativo porque entendemos cómo son los procesos psicoeducativos, ¿no? En la comunicación, ahí tenemos también un ámbito súper importante porque entendemos y porque ponemos en práctica lo que aprendemos en relación, por ejemplo, de procesos de influencia social, la manera como las personas pueden modificar sus actitudes, su disposición a recibir cierta información, etcétera. Y en este momento, por ejemplo, de comunicación para los procesos políticos que se están desarrollando, pues ahí tenemos muchísimo espacio para estudiar, para aplicar y para participar para la modificación de ciertos comportamientos cuando es bien utilizada la psicología social. De modo que casi que donde quieran pensar que puede haber una persona tratando de entender procesos, ahí puede haber una psicóloga o un psicólogo social en el ámbito religioso, en el ámbito de las dinámicas y los procesos comunitarios en las ciudades o en el campo. En fin, me parece que esta es una disciplina muy, pero muy que permite pues una expresión profesional muy vasta y muy, muy importante y muy interesante. ¿Cómo decidí dedicarme a esta profesión? Esa es una muy linda pregunta porque cuando elegí la carrera de psicología a los 17 años, lo que traía yo en la cabeza era tratar de entender por qué las personas se comportan como se comportan o toman las decisiones que toman. En el trayecto, yo estudié psicología en la UAM Xochimilco, me fui dando cuenta de que la psicología clínica no era lo que más me gustaba. Sí me parece muy importante estudiar a las personas, entender sus procesos individuales, pero a mí me hacía falta otra cosa. De hecho, hubo un momento en que estaba yo dudando entre estudiar psicología o estudiar comunicación. Y quizás fue por ahí por donde entré más rápidamente a la psicología social. Cuando terminé la licenciatura, que estuvo sobre todo orientada a estudios de psicoanálisis, que son muy interesantes, que me parecen muy valiosos, me di cuenta de que lo mío no iba a ser la atención clínica. Yo no quería ser una psicóloga que diera terapias, para decirlo en pocas palabras. Había tenido algunas experiencias con eso y no me parecía que eso era lo que yo quería hacer. Empecé a buscar posgrados. Yo, terminando la licenciatura, empecé a dar clases, pero era como por mi periodo en lo que tomaba una decisión para el posgrado. Cuando presentaron las distintas opciones de maestrías en la UNAM, escuché el perfil de psicología clínica y dije, no, gracias, creo que por ahí no va mi interés. Escuché el de psicología educativa, me pareció interesante y originalmente pensé que yo iba a hacer un posgrado en psicología educativa.
Pero cuando escuché el perfil de las personas que estudiaban psicología social, inmediatamente me atrapó. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que mi interés en la investigación era también muy fuerte, que no solamente quería yo como aprender herramientas aplicables, sino que también quería entender los procesos desde muy atrás. Y entonces el mundo de la investigación fue el que me llamó más la atención en ese momento y me dio la posibilidad de combinar la docencia con la investigación. Y el doctorado, bueno, ya fue como para terminar de reafirmar que mi área de pertenencia y mi disciplina en la que yo quería especializarme era la psicología social. Sobre todo porque me di cuenta de que tenía la posibilidad de estudiar los procesos para entenderlos en mi cabeza, pero también tenía herramientas suficientes para proponer soluciones a distintos problemas y entenderlos a través de la investigación. De manera que, pues esa fue como la forma como llegué y ya nunca salí de la psicología social, aunque debo decir que en el transcurso de estos 30 años de carrera, pues he procurado aprender de otras disciplinas. Me gusta mucho la antropología, me gusta mucho la comunicación, me gusta mucho la sociología. Eventualmente por ahí también aprendo algunas cositas de política, de economía, pero principalmente de estas otras áreas afines es de las cuales abrevo para tratar de entender mejor y de afianzar mejor lo que yo desarrollo en psicología social. Un ejemplo de solución de problemas con ayuda de la psicología social. Un trabajo que me gusta mucho hacer en la docencia es mostrarles a los estudiantes que tenemos la posibilidad de siempre tratar de aterrizar lo que aprendemos en los libros a situaciones concretas y específicas. Y entonces les invito a desarrollar un proyectito que nos muestre cómo podemos resolver un problema, justamente. En mi caso concreto, por ejemplo, durante el doctorado desarrollé un proyecto para entender cómo es que las mujeres tomamos decisiones para cuidar nuestra salud, en específico para estar pendientes de lo que ocurre con nuestros senos y tratar de detectar tempranamente cáncer de mama. ¿Por qué digo tratar de detectar tempranamente y no prevenir? Porque el cáncer de mama es muy difícil de prevenir. Hay personas que tienen hábitos súper saludables, que son muy responsables con su propia salud, pero que de todos modos no evita en muchas ocasiones que desarrollen cáncer de mama. ¿Por qué? Pues porque una de las razones más importantes para que esto ocurra es un factor genético del cual no tenemos control de ninguna manera. De modo que lo que sí podemos hacer es tratar de reducir el riesgo de que nos ocurra. Y entonces lo primero que hice fue una investigación que incluía algunos elementos que les voy a platicar brevemente, pues para ver cómo estos elementos se relacionan, se combinan, cuál es el más importante que nos permita invitar a una mujer a desarrollar hábitos para cuidar o para monitorear, digamos, en ese terreno su salud. Entonces estudié, por mencionarles un par de temas, algo que llamamos automonitoreo, que es la manera como las personas estamos observando lo que hacemos para tratar de, en muchas ocasiones, de mejorar en nuestros hábitos o nuestros comportamientos y en otras para evitar hacer ciertas cosas. Por ejemplo, el automonitoreo es esto que hacemos cuando llegamos a un lugar donde no conocemos a nadie y entonces empezamos a observar cómo se comportan las personas que están en el entorno. Y generalmente lo que hacemos es aplicar la máxima de a donde fueres es lo que vieres, ¿no?
si nos damos cuenta de que las personas en un cierto entorno suelen saludar en cuanto llegan a un espacio, bueno, nosotras llegamos y saludamos. Y en este caso, aplicado al tema de la salud, pues si yo observo en mi entorno que hay mujeres que tienen hábitos saludables, que hacen citas médicas regulares, que tienen un calendario en el cual anotan cuándo les toca hacerse una exploración, por ejemplo, pues muy probablemente yo haré algo parecido a lo que hacen esas personas. Y ahí entra otro elemento que llamamos normas sociales. Las normas sociales son estas, como estos acuerdos implícitos que hacemos en grupos de personas para decidir que hay ciertas conductas que son adecuadas o saludables y otras que no lo son. Y en ese sentido, también una cosa que estudié fue conocer qué tanto es importante para nosotras adherirnos o no a estas normas que desarrollamos, sobre todo con las otras mujeres del entorno que son importantes para nosotras. Y otro elemento importante es algo que llamamos en psicología social autoeficacia, que es el sentido que tenemos de que somos capaces y de que somos hábiles haciendo algo. Este factor o este elemento es muy importante porque es el que nos permite en muchas ocasiones decir, sí, voy a hacer algo para cuidar mi salud, porque creo que tengo los conocimientos, creo que tengo las habilidades, lo puedo hacer sin ningún problema. O definitivamente eso está fuera de mi alcance porque no sé cómo hacerlo, no tengo un espacio, es imposible que me dé 5 minutos o 10 minutos para hacer esa revisión de mi cuerpo, ¿no? Entonces, ya que me di cuenta, por ejemplo, que en este caso uno de los elementos más importantes era ese sentido de que puedo, de que quiero y de que tengo las habilidades para revisarme cada mes, más otras personas a las que yo conozco y que me parecen importantes también lo hacen, pues me da, ¿cómo decirlo?, una pauta para desarrollar un programita que se puede traducir en diferentes formas para convencer a mujeres de que se revisen, de que cuiden, de que estén atentas de lo que ocurre en su cuerpo. Entonces, lo usual es que cuando tenemos este tipo de resultados propongamos un taller. Yo he dado muchísimos talleres en varios estados de la República a mujeres que se dedican al ámbito de la salud y a otras que no, pero que son usuarias, para que desarrollen estas habilidades. Por ejemplo, una cosa que descubrimos es que no tienen como sentido de capacidad de hacer las cosas, pues porque nunca lo han intentado y piensan que lo van a hacer mal. Y entonces lo que hacemos es enseñarles el procedimiento correcto, verificamos en muchos talleres. Yo he participado con médicos, por ejemplo, y esa es otra cosa muy bonita de mi profesión, que podemos hacer equipos multidisciplinarios y les enseñábamos la manera correcta de hacerlo y supervisábamos, digamos, en algunos ejercicios con modelos o con una persona que estuviera dispuesta a hacerlo, para enseñarles cómo hacer correctamente la autoexploración. Y eso también nos da la posibilidad de pensar que si una persona influye a otras, pues puede pasar ese conocimiento y esas habilidades a otras personas. Esa es como la manera más tradicional. Les cuento que yo además hice otra cosa porque se me presentó la oportunidad cuando terminé el doctorado. Con los resultados más importantes de mi investigación, hice un pequeño corto que ustedes pueden encontrar en YouTube que se llama Cáncer de mama tomando el futuro en nuestras manos, donde traté de traducir
toda esa información que yo había recogido en una investigación en un corto de 27 minutos en el que se habla de cómo se ve esta incertidumbre que tenemos las mujeres cuando pensamos en nuestra salud, lo lejana que pueden ver las jóvenes la posibilidad de desarrollar ellas cáncer de mama, y también situaciones donde alguna dice, híjole, ya detecté algo que no había visto antes en mi cuerpo y que me preocupa. ¿Cuál es la finalidad de este material? Pues es totalmente educativa. Y la idea es que quienes vean este video tengan la posibilidad de entender cómo estos procesos se pueden desarrollar en algún sentido de manera sencilla, pero sobre todo tratando de darle capacidad y poder a las personas para tomar sus propias decisiones y sensibilizarse o concientizarse a sí mismas sobre la importancia de este tema. Ese es solo un ejemplo, pero tenemos muchísimas opciones. Con mis estudiantes hemos hecho campañas con trípticos, con separadores, episodios de audio en formato de podcast, pósters, en fin, hay montones de maneras en las cuales podemos trabajar este tipo de procesos. Pero también lo que llamamos psicología social comunitaria, por ejemplo, pues tiene la posibilidad de desarrollar planes para grupos pequeños o medianos o grandes, cuando es el caso y se tienen los recursos, para provocar procesos de cambio para mejorar y favorecer el bienestar de las personas. En mi opinión personal, el objetivo final de cualquier psicóloga o de cualquier psicólogo social es procurar darles una mejor condición de bienestar a las personas con las que trabajamos en el ámbito en el que nos desarrollamos. ¿Cuál es la importancia de mi profesión? Híjole, pues no es por echarme flores, pero de verdad me parece que jugamos un rol muy importante. Por ejemplo, puedo hablar de las personas con las que he tenido el privilegio de trabajar en todo este tiempo y que están insertas en distintos espacios y que desarrollan labores muy importantes. Por ejemplo, sí, por supuesto, tenemos montones de exalumnas o egresadas, egresados que se dedican a la docencia y a la investigación, pero también tenemos otras que se dedican al servicio público. Ahora estoy pensando en 3 ejemplos muy concretos. Una de ellas es actualmente la responsable del programa como para las mujeres o estos programas que tienen los gobiernos municipales para dar recursos, herramientas y elementos de empoderamiento a las mujeres de sus comunidades en el Estado de México. Y ella puede utilizar las herramientas que aprendió en la licenciatura en la que se formó, que es psicología social, para desarrollar planes y programas con objetivos muy concretos, con planes y plazos específicos y con estimando los recursos que va a necesitar para llevar a cabo esos planes. De manera que mi expectativa es que ella va a hacer un muy buen papel en esa responsabilidad que tiene ahora, pero que también va a dejar un impacto positivo en las comunidades a las que da atención. Otros de nuestros egresados o nuestras egresadas han entrado a trabajar en espacios donde se produce información para tomar decisiones. Me refiero en concreto a la producción de datos estadísticos y también de información más cualitativa o más como más narrativa, más desde cómo hablamos, pensamos y expresamos las personas para tomar decisiones. Y eso es muy importante. En mi opinión,
la toma de decisiones basada en evidencia es cada vez más importante, porque de pronto tenemos personas que llegan a puestos clave en administraciones públicas o privadas, donde pues solo como desde su propio entendimiento, su propio conocimiento proponen soluciones o proponen rutas de acción. Y eso no siempre es lo mejor si no se cuenta con información que nos permita sostener las razones por las que estamos proponiendo esas rutas de acción. Siempre será mejor decir, pues yo conozco estos datos, he obtenido esta información y a partir de eso lo más conveniente es hacer esta ruta o tomar la otra. Y quizás otra manera de desarrollar nuestra profesión y que también me parece muy importante, tiene que ver precisamente con esta capacidad que tenemos para reaccionar, digamos, de acuerdo a el reto que se nos está poniendo enfrente y contar con todas las herramientas necesarias para proponer estos planes o bien para formar equipos con personas que sabemos que nos van a mejorar, que nos van a nutrir y que nos van a permitir proponer estas soluciones o estas rutas de trabajo para poder desarrollar algunos proyectos. De manera que quizás una de las fortalezas más fuertes que tiene mi disciplina es que entendemos podemos ubicar el qué, entendemos el por qué y podemos proponer el cómo ante distintas situaciones. El mayor reto al que me he enfrentado en mi profesión, híjole, podría mencionar muchos, pero recientemente quizás puedo mencionar 2 o 3. Hace 5 años, más o menos 6 años antes de la pandemia, me invitaron a formar parte de un equipo que iba a realizar evaluaciones de programas sociales de gobierno. Yo no tenía mucha experiencia en eso, pero pues una vez más evalúo mis fortalezas y mis capacidades y veo si tengo la posibilidad de contribuir con ese trabajo o no para poder aceptarlo. Y fue una experiencia muy rica y muy valiosa porque tuve la posibilidad de trabajar con personas de distintas disciplinas, de muy diferentes formaciones y experiencias, y logramos entregar un reporte que tenía información muy valiosa de cómo estaban operando algunos espacios que dan servicio a personas que no tienen hogar o que viven en la calle o que tienen algún padecimiento físico o mental en la Ciudad de México. Y pues una cosa es leer lo que son estas instituciones y cómo operan, y otra muy distinta darse cuenta de lo que ocurre en la realidad y poder dar como información sobre lo que ocurre en la realidad en estos espacios. Me pareció un reto interesante y creo que fue una experiencia muy valiosa y muy importante. En otra ocasión me invitaron también a evaluar un programa que daba apoyo a orquestas y coros infantiles en distintos lugares en la República Mexicana. Estoy más bien alejada de los temas musicales o artísticos. Digo, sí me gusta mucho. Formo parte de un equipo de un posgrado en políticas culturales y evaluación cultural, pero ese trabajo se hace desde otro lugar. Me tocó visitar escuelas de música,
entrevistar niñas y niños, maestras, maestros, mamás, papás, en todas las condiciones posibles, con calor, con frío, con lluvia. Y fue muy interesante y a mí me parece una experiencia muy valiosa porque me permitió entender mucho mejor por qué la música y cualquier disciplina artística juega una función muy importante para el restablecimiento de comunidades, por ejemplo, y para el desarrollo de muchas habilidades personales y sociales en niñas, niños y adolescentes. Entonces, por ejemplo, una de las cosas más valiosas de ese tipo de programas, me parece, es el desarrollo de la disciplina, pero también el compromiso, la solidaridad, en fin, como un conjunto de habilidades y de capacidades, de pronto en infancias de muy corta edad, que me impresionaba lo comprometidas que estaban con ir a aprender a tocar un instrumento, pero al mismo tiempo no desatender la escuela, porque sabían que una condición para seguir formando parte de estos grupos musicales tenía que ver con mantener un buen promedio escolar, etcétera. Y también las cosas positivas que sus papás y sus mamás decían en relación con que pensaban, por ejemplo, que esa experiencia les estaba ayudando a formar a sus hijos o a sus hijas o a sus hijas como mejores personas. Y aprendí muchísimo en el camino. Sí sentí que tenía que leer más, aprender más y tratar de entender más sobre el mundo de la música y todo lo que la música aporta a las comunidades y a los entornos. Y el más reciente reto, ese sí ha sido quizás como uno de los más fuertes que me ha tocado hasta ahora, fue que me invitaron hace 2 años y medio a formar parte del equipo de la Defensoría de los Derechos Universitarios de mi universidad. Al principio pensé en rechazar la invitación porque no tenía yo claro por qué me invitaban a mí, siendo psicóloga social, a un equipo que principalmente está compuesto por abogadas y por abogados. Pero en el transcurso de este tiempo me he dado cuenta de que otra vez hacer equipo con personas de una disciplina distinta es muy importante para tener otras perspectivas, otros puntos de vista. Y internarme en el mundo de los derechos humanos ha sido un aprendizaje muy importante para mí porque me ha permitido entender también que el mundo legal o el trabajo legal también requiere como de esta perspectiva humana y de entendimiento de que hay que manejar las situaciones de pronto con más cuidado del que acostumbran o de que hay que poner atención en la forma como damos el trato a las personas o cómo estamos valorando una situación, etcétera. Me parece que esa ha sido una de las más importantes que también me ha requerido aprender muchísimo, investigar muchísimo, leer muchísimo, estudiar, formarme para poder conectar y hacer buen equipo con estas personas con las que colaboro ahora. Yo diría que esas son como las que puedo enumerar ahora. ¿Qué habilidades debería tener una persona para estudiar psicología social? Uy, bueno, tenemos en la universidad un perfil de ingreso que dice ciertas características y tal. Una tiene que ver con tener un interés genuino en las personas de nuestro entorno. Una persona que es indiferente a lo que pasa, a lo que le pasa a otras personas, creo que no podría estudiar psicología social, porque sí necesitamos desarrollar un cierto grado de sensibilidad y de empatía con lo que ocurre
con las personas con las que tenemos la oportunidad de trabajar. En mi opinión es muy importante que sean personas que tienen mucha curiosidad, mucha. Yo quiero saber por qué. Yo pienso que una de las preguntas que ronda todo el tiempo en nuestra cabeza es ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué? ¿No? De modo que tiene que ser una persona muy, pero muy curiosa. También considero que hay que tener disposición a la sorpresa. El mundo social, las personas somos realmente en mucho sí predecibles, pero en mucho no. Y siempre hay que estar con la posibilidad o la disposición a sorprendernos tal cual de lo que vamos a observar, de lo que vamos a escuchar o de lo que vamos a aprender. Y también creo que tiene que ser una persona dispuesta al contacto social, al contacto con otras personas. Ahora sabemos que hay muchos jóvenes que les cuesta trabajo y que más bien tienen como cierto miedo y cierto rechazo a hablar espontáneamente con otra persona, a escucharle o a expresarse ante otra persona. Ese tipo de personalidades no nos ayuda mucho a menos que esté dispuesta a modificar y a trabajar en mejorar esa disposición, porque pues sí, nuestro trabajo es con personas, nos guste o no nos guste. Y tenemos que estar siempre en esta disposición para escuchar, para en ocasiones pues dar algún punto de vista. Yo digo que no necesariamente aconsejar, no somos consejeras, no somos consejeros, pero sí podemos dar alguna información, algunas claves que le puedan ayudar a las personas a hacer mejor las cosas y a interactuar, todo el tiempo interactuar. Y quizás otra característica tiene que ver con también tener algo que llamamos en nuestra disciplina necesidad de aprender y necesidad de conocer. Yo quiero saber más, yo quiero conocer más, quiero entender más. De modo que estamos constantemente tratando de desarrollar nuestras propias capacidades y nuestros propios conocimientos. Y una cosa que también de la que muchas personas o algunas se quejan, pero es inevitable, pues que nos guste leer, de verdad, que nos guste leer porque de eso se trata esta profesión de principio a fin. Creo que esas serían las más importantes. ¿Qué es la memoria colectiva? Bueno, debo confesar que no me gusta mucho esa área o esa propuesta teórica, pero entiendo que es importante trabajar en esta capacidad que tenemos los grupos humanos para tratar de no olvidar nuestra historia, me parece, de recuperarla y de significarla. La memoria colectiva es este proceso por el cual los grupos humanos recuperan eventos del pasado, los procesan, los reflexionan, los significan y los resuelven de alguna manera. De las experiencias latinoamericanas donde se ha trabajado más con este concepto, pues tiene que ver con personas que vivieron golpes de Estado, dictaduras, represión. Y en México se ha aplicado mucho este concepto para entender, por ejemplo, lo que ocurrió durante el movimiento estudiantil y la matanza en 1968, en 1971, o la experiencia de la guerrilla en los años 70, etc. Son como estos
eventos que de alguna manera dejaron un cierto trauma, digamos, en los grupos sociales, y el trabajo desde la perspectiva de la memoria colectiva es ver cómo reconstruimos esos eventos y cómo los significamos para lo que es ahora nuestra vida diaria, ¿no? El miedo se hereda. No estoy segura de que la mejor palabra sea, o la mejor forma de verlo sea que se hereda, pero sí se contagia. Y se puede transmitir de unas personas a otras, de unas generaciones a otras. El miedo principalmente se contagia. Es como las otras emociones que vienen en nuestro paquete de nacimiento. Tenemos un conjunto de emociones básicas y otras secundarias, y el miedo es una de las básicas. ¿Por qué? Pues porque nos permite defendernos ante la amenaza y ante el peligro. Y lo que se sabe es que las emociones son muy fáciles y rápidas de contagiar. Entonces yo diría que más que heredar los miedos, nos los contagiamos.